más estaremos estableciendo contacto con él porque también vamos a hablar con nuestras autoridades que se encuentran allá. Todo ya está listo, todo está preparado. Los bolivianos desde muy tempranito, 5 de la mañana, aquí 4:30 en Canal, por supuesto, comienza nuestra programación especial para que ustedes puedan estar al tanto de todo lo que suceda el día de mañana. Es una etapa muy importante y todos debemos estar a la expectativa y a la espera de lo que va a suceder. Vamos a iniciar con la cuenta Twitter del presidente Evo Morales. ¿Qué es lo que publicó el primer mandatario de Estado en las últimas horas? Acompáñenme porque lo revisamos. @EvoEsPueblo, la cuenta Twitter del presidente Evo Morales. En vísperas de la audiencia de alegatos orales en el Palacio de la Paz de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, convoco a nuestro pueblo a unirse en vigilia y acompañarnos en nuestros argumentos jurídicos apoyados en la historia y verdad para lograr una salida al mar con soberanía, dijo el presidente. Vamos a continuar leyendo la cuenta Twitter del presidente Evo Morales. Con la verdad y el derecho, con la unidad de nuestro pueblo y el apoyo de personalidades y movimientos sociales del mundo, demandamos a la Corte Internacional de Justicia que Chile tiene la obligación de negociar de buena fe y de manera pronta y efectiva una salida soberana al mar. #Mar para Bolivia es lo que a nosotros debe unirnos en este día y en los siguientes. El fallo del 24 de septiembre de 2015 de la Corte Internacional de Justicia dice textualmente que en el momento de su independencia Bolivia tenía una costa sobre el Océano Pacífico, como estableció el Tratado de 1866 y que Chile ocupó el territorio costero de Bolivia después de la invasión de 1879. Irrefutable, dice el presidente. Si quieren hacerle seguimiento, @EvoEsPueblo, la cuenta Twitter del presidente Evo Morales. Vamos a continuar leyendo las publicaciones del presidente Evo Morales. Lo que publicó el primer mandatario en las últimas horas, hay que recordar que él también se encuentra en la ciudad de La Haya para acompañar los alegatos orales. Lo decíamos, con la verdad y el derecho, con la unidad de nuestro pueblo y el apoyo de personalidades y movimientos sociales del mundo, demandamos a la Corte Internacional de Justicia que Chile tiene la obligación de negociar de buena fe y de manera pronta y efectiva una salida soberana al mar. Son las publicaciones más recientes del presidente Evo Morales. Ardua la actividad del presidente en los últimos días acompañando esta fase de los alegatos orales. Enseguida, les decíamos, en minutos nada más, vamos a estar estableciendo contacto con Iván Maldonado, que se encuentra ya acompañando toda la delegación y hacer la cobertura respectiva, y vamos a estar hablando sobre todo el movimiento que se va a generar en las siguientes horas con este tema de la fase oral de los alegatos. Pero hay otro tema que nos ocupó esta semana y es un tema que preocupó a propios y extraños. Cuando tenemos leyes, cuando tenemos normativas y nos preguntamos qué es lo que está sucediendo, cuando sentimos todavía y lo vemos, lo palpamos, discriminación, racismo en parte de nuestra población. Vamos a darle la bienvenida, antes de mostrarles el video, porque vamos a conversar sobre este tema con el viceministro de Transparencia del Ministerio de Justicia. Se viene Diego Jiménez, está con nosotros, viceministro, es un gusto saludarlo en esta jornada, no con un tema que nos agrada mucho, pero bueno, es un tema que hay que tocarlo, hay que socializarlo y más que todo hay que concienciar a la población de lo que se está viviendo también. Bienvenido. Muchas gracias, Simón, muy buenos días, un saludo a toda la audiencia de Red Patria Nueva, de Bolivia TV, del Pueblos Noticia y todos los medios estatales en todo el país y en el mundo. Debo decirte que todos estamos en modo Haya, te había dicho, estamos en modo mar, acompañando minuto a minuto con toda la expectativa, el corazón, la esperanza y la verdad de nuestro lado, puesto en nuestro equipo, a la cabeza de nuestro presidente, en nuestro caso nuestro ministro del doctor Héctor Arce, que están coordinando ya seguramente los últimos detalles para tener una presencia impecable el día de mañana y que los escucharemos más un rato en el mismo programa en ese sentido. Pero como tú dices, hay otros temas importantes que también son sensibles, que son de relevancia social y de importancia para el Estado. Bueno, vamos a comenzar, viceministro, porque es bueno que hablemos sobre este tema, que hablemos sobre la normativa, que hablemos sobre lo que está pasando. En este caso es una realidad que la hemos palpado desde Santa Cruz, un hecho que se ha registrado allá, y es bueno que veamos estas imágenes para que luego podamos hablar ya sobre el tema. Adelante con las imágenes, por favor. Mis cosas, ¿qué mis cosas? Anda a cuidar allá la bajada del taxi. Porque aquí Santa Cruz no la logra como son joyas.
Bueno, así se dio este hecho en Santa Cruz, viceministro. Aún nos deja sorprendidos porque fue viralizado en las redes sociales y aunque lo veamos una y otra vez, todavía nos continúa afectando a aquellas personas que pensábamos que definitivamente ya a estas alturas ya no íbamos a ver este tipo de racismo, este tipo de discriminación, este tipo de muestra de odio hacia otro ser humano, viceministro, pero hay que ser realistas y hay que reconocer que todavía está pasando. Este es un hecho que sucedió hace pocos días. Sí, es un tema que al volver a ver una y otra vez a mí me hiere, me duele. Yo creo que no existe persona que absolutamente racional que no vea con cierto dolor ese video. ¿Por qué? Porque al margen de que se trata de un daño concreto, de un hecho concreto y que debe analizarse jurídicamente de forma concreta para generar responsabilidades, pues implica todavía, ya en una visión más amplia, todavía la profunda herencia colonial del pasado, de nuestra historia, donde grupos sociales, donde castas sociales se consideraban superiores, racializando y segregando a la mayoría indígena en nuestro país, en nuestros territorios, reduciéndolas a condición de servidumbre y negándoles sistemáticamente derechos solo por el hecho de considerarlas racialmente inferiores, étnicamente inferiores, y a eso se llama racismo. Y que aparte, no solo el hecho es de considerarlas en esa medida, sino de que aparte el Estado, la fuerza de organización estatal, estaba también racializada, porque esa misma casta dominante, esa misma clase blancoide criolla, era quien administraba el Estado en función de sus intereses y generaba una maquinaria estatal que justamente le impedía y restringía derechos a la gran mayoría indígena. Y todos los privilegios estaban reservados para unos pocos, con esas características, y la gran mayoría excluida del Estado, ¿no? Marginalizada del Estado. Un episodio como este nos refresca rápidamente nuestra memoria histórica en ese sentido, que no es solamente la lucha del pueblo boliviano, por ejemplo, por acabar con estos días, por construir un mejor Estado que reconozca las identidades de todos y que acabe definitivamente con la discriminación del racismo, porque todos somos iguales, biológicamente todos los seres humanos somos iguales y no existen esos paradigmas que son construcciones sociales imaginarias del racismo y la discriminación, Ivonne, y que los bolivianos hemos construido un Estado plurinacional, justamente nos hemos reencontrado todo. Entre nuestras diferencias hemos construido un Estado donde nos identificamos todos con nuestros símbolos, con la expresión estatal, y justamente este impulso que ha sintetizado el presidente Evo significó la gran inclusión social histórica en nuestro país. Esta lucha, la lucha, por ejemplo, de todos los pueblos, desde las grandes rebeliones de los Catari, los Amaro en el continente, de los Vilca, después en el territorio Aymara, etcétera, tuvo que ver también con una gran lucha por la inclusión y porque se acaben esas diferencias que generaban limitación de derechos, segregación, exclusión social. Hoy estamos en tiempos totalmente diferentes. Hoy los bolivianos nos hemos resuelto a construir un Estado igualitario, un Estado justo, un Estado con las mismas condiciones de oportunidades para todos y todas. Pero todavía, en algunos sectores, hay esta herencia colonial que no quiere, que no acepta, que todavía tiene en su mentalidad esta construcción de secta, de racial, etcétera, que no lo podemos aceptar. Es por eso que el Estado, cuando también al margen de la sociedad, cuando el Estado y los que representamos al Estado vemos este tipo de hechos, sabemos que debemos actuar, como lo actuaron todos los estados que se resolvieron acabar definitivamente en este tipo de casos, de problemas de estructura social de esta naturaleza. El caso, por ejemplo, solo para referenciar, debemos hacer recuerdo, aparte de nuestras propias luchas, la lucha de Martin Luther King en los Estados Unidos, justamente por los derechos civiles de la población negra, que justamente en un episodio similar en Montgomery, por ejemplo, en los años 60, ellos rechazan subirse a los buses públicos porque la población negra no tenía derecho a sentarse en un asiento. Y si un blanco estaba sentado, no podía sentarse al lado, porque era una ofensa al blanco que un negro se siente. Entonces había una racialización de humillación sistemática y de limitación de derechos. Entonces fue una lucha que costó mucho. Martin Luther King fue asesinado, etcétera. Otros casos como en Sudáfrica, Nelson Mandela contra el apartheid, ¿no? Que era justamente que el Estado en Sudáfrica era solamente administrado por una clase blanca de herencia inglesa, y que toda la gran mayoría
indígena en Sudáfrica, la gran mayoría negra, estaba restringida totalmente sus derechos sin capacidad de acceder al espacio estatal y, por supuesto, en situación de sin capacidad de poder gozar de sus propios recursos, etcétera. Eso tiene connotaciones muy grandes al momento de analizar el Estado y otras luchas que podemos señalar. Es por eso que en el Estado boliviano todos los bolivianos y bolivianas hemos recuperado el Estado para todos. Eso significa el presidente Evo. No más racismo, no más discriminación. Un Estado que transversaliza y que deja de lado la herencia colonial. Pero todavía en la sociedad vemos estos episodios que nos hieren, que nos lastiman. Y debo hacer un énfasis más, Ivonne, para decir por qué este tema es un caso de racismo y discriminación. Y no es una simple ofensa. Porque cuando se configura el racismo y la discriminación, justamente lo que implica una restricción de derechos basada en la supuesta superioridad de uno sobre otro, en una supuesta diferencia de raza, de etnia, de clase, de origen, y que eso implicaría que uno se considera superior al otro y le restringe el uso de sus derechos fundamentales. Una señora que sube a un bus para ir a su trabajo como un día cualquiera, un bus público donde todos pagan por igual su pasaje, sube al bus con sus bultos porque va a ir a trabajar y le dice: usted no puede sentarse porque usted es una india, una colla a mi lado. Y es más, la humilla, la denigra de tal manera que le dice: usted, señora, que es igual que yo, a otra señora que ella considera somáticamente, racialmente igual, le dice: usted siéntese, usted no, usted colla, yo soy de aquí, etc. Entonces hay una restricción de derechos que tiene una carga discriminatoria y racista, ¿no? Y eso en el Estado plurinacional, Ivonne, hemos prohibido y hemos penalizado, porque definitivamente ningún boliviano puede ser víctima de semejante maltrato, humillación, trato inhumano, porque es un trato inhumano que tenga estas características. Y es por eso que como Ministerio de Justicia, nosotros, cuando la víctima, la señora María Janco, vino a nuestras oficinas con toda la prueba y con toda lastimada, herida, por supuesto, por esta situación, pues nosotros tenemos la responsabilidad de coadyuvarla en el marco de llevar adelante la denuncia, llevar adelante el proceso, y por eso la estamos patrocinando. Y obviamente nosotros también aplaudimos que este tema se hubiera filmado, que se hubiera grabado. ¿Por qué? Porque justamente así como hoy debemos luchar contra todos los males que tiene la sociedad y el Estado, la corrupción, etcétera, y que debemos grabar cuando un policía cobra, cuando un funcionario cobra, y porque eso hace evidente y nos da pautas para, de alguna manera, no solo generar repudio social, sino la fuerza estatal para responsabilizar ese hecho concreto. Por supuesto, también debemos aplaudir cuando alguien graba porque entiende que está mal este hecho, un hecho de discriminación, de racismo, y deben hacerlo todos. Nadie debe por qué tolerar ni aceptar este tipo de trato hoy en el Estado plurinacional. Viceministro, cuando vemos estas imágenes definitivamente son indignantes y las redes sociales juegan un papel importante porque las viralizan y hay muchas repercusiones. Entendemos que la mayoría de ellas ha sido en contra de esta actitud racista y discriminatoria, pero lo seguimos viendo, viceministro. Es decir, este es un ejemplo de todo lo que se vive aún en nuestra sociedad. La palabra indio de una forma despectiva se sigue utilizando con otros adjetivos que definitivamente lastiman a las personas. Hay normas que regulan esto porque definitivamente debemos trasladarnos también a otra época que fue visible y que fue en la punta de lanza y el marco para que se generen normativas, el 24 de mayo. Esa fue una jornada que los bolivianos quisiéramos olvidar. Cuando vemos las imágenes definitivamente se rompe el corazón, cuando vemos esas imágenes de tanto daño en Sucre, en la plaza de Sucre, allá cuando se humilló y se lastimó tanto a gente de diferentes sectores que esperaban al presidente. De hecho, esta señora en Santa Cruz habla sobre una persona y obviamente es muy claro que se refiere al presidente. Cuando habla, insulta a una persona que ya es una autoridad. Entonces, la normativa, tenemos una normativa que sanciona todo este tipo de hechos y el presidente fue claro, porque las autoridades pidieron la pena máxima, la sanción dura para esta persona y como ejemplo para las otras personas que puedan seguir generando este tipo de racismo y discriminación en el país. ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Qué dice la normativa, viceministro, en torno a este hecho y otros que se puedan suceder de este estilo? Dos aspectos muy concretos, Ivonne, que es importante decirlo.
Y en el pasado todavía existía esta clase blancoide criolla que aparte se asumía el Estado, se asumía dueño de la tierra, etcétera, que estaba acostumbrado a mirar al indígena, al humilde como servidumbre. Por supuesto, la realidad ha cambiado. Hoy el indígena ha asumido las riendas del Estado, las riendas del poder público. Y hoy el indígena nos ha llevado al momento más importante de la vida, más gloriosa de la vida en el del Estado boliviano. Nos está llevando a la posibilidad de recuperar a La Haya con tanta dignidad en un proceso de la magnitud de la demanda marítima. Nos ha llevado a construir una economía sólida, nos ha construido teleféricos, nos ha construido modernidad en el Estado y nos da un horizonte de esperanza a los bolivianos. Todavía hay gente que en su pasado colonial, en su yugo, en su mente, no acepta que lo que antes era para él servidumbre, esto cambie. Hace unos años, tú decías, el 25 de mayo, esa jornada dura, cuando en el año 2008, cuando se desvestían y se pateaban indígenas en la plaza, con una gran connotación racista, discriminadora, delincuencial. Esto tenía parangón, por ejemplo, con que en Santa Cruz, cuando llegabas a la hacienda del señor Marinkovic, miles y miles de hectáreas, encontrabas comunidades enteras que no eran dueños de su tierra, pero estaban en condición de servidumbre. Entonces a esta mentalidad, por supuesto, todavía le cuesta entender que hoy los bolivianos hemos resuelto a no aceptar más ningún tipo. Los bolivianos no somos servidumbre de nadie y todos debemos entender que vivimos en igualdad de condiciones. Es un proceso educativo, es un proceso, por supuesto, que tiene que ver con la construcción estatal de la educación, de la comunicación, pero cuando se registra un hecho que daña derechos fundamentales, debemos actuar como hemos actuado y para eso hay leyes, lo que tú decías. Debo cerrar esta parte diciendo que es evidente, los casos siguen pasando, Ivonne. Por ejemplo, yo debo lamentar, y como uno ve yo veo con tanta lástima, por ejemplo, no voy a decir el medio ni la periodista, pero el día que yo di la conferencia con la señora María Janco, todavía afectada, le pregunta, señora María, ¿por qué usted que subió al bus, si ya le hicieron eso, ¿por qué no se fue a sentar a otro lado si había más campo? O sea, no solo la está revictimizando, sino está legitimando y justificando el racismo. Una periodista de un medio de comunicación serio, todavía pues eso, y está replicando racismo. Esas cosas son inaceptables, pero están ahí y tenemos que actuar y construir todos para que estas cosas no pasen. Por el otro lado existen leyes, Ivonne, lo que decías. La ley 045 es la ley contra el racismo y todas formas de discriminación, que en su artículo 5 ha determinado que cuando existe el racismo y la discriminación, acentuada en supuestas diferencias de raza, etnia, color, clase, orientación sexual, etcétera, y que esto implica una restricción de derechos, este hecho está penalizado por el Estado por una sanción, dice, de 3 a 7 años de prisión, de cárcel. ¿Por qué? Porque el Estado no puede aceptar esto y es una medida disuasiva que en el caso concreto lo hemos pedido, lo han pedido la sociedad, pero será definitivamente un juez en la investigación. El abogado salió a decir que es una persona que tiene problemas de carácter médico, psiquiátrico, psicológico, tendrá que tener un descargo pericial al respecto, no es decir nomás. Esperemos no estar ante una triquiñuela, que quiere decir ante una excusa para evitar responsabilidades. Esto en un proceso es muy claro, esto se demuestra con exámenes médicos, periciales, concretos, pero definitivamente nosotros vamos a apuntar a que la persona compadezca ante esta señora, compadezca ante la justicia y que resuelva ahí justifique y responda por sus actos. Y también de esa manera se le haga justicia a la señora María Janco, que ha sido víctima de esto. ¿Se ha podido identificar a la persona del bus, a la señora? Sí, se llama Ramona Melgar, la señora, su abogado lo ha dicho públicamente. Y debo hacer un paréntesis importante, Ivonne. Las redes sociales son hoy un mecanismo importante donde todos se enteran, nos podemos enterar todos rápido. Pero ojo, con mucho cuidado porque también se manejan muchas mentiras que pueden generar daño. Mentiras muy irresponsables de algunas personas que se apresuran o lo hacen con la intención de hacer daño. Por ejemplo, sacaron rápidamente que era la señora Rosa, otra señora Rosa Borda, a quien todos debemos por lo menos pedir en las redes sociales que no hagan eso y que pidan disculpas porque pueden herir y pueden dañar. La señora que rápidamente se apresuraron a sacar su imagen, a culparle a ella, es inocente, no tenía nada que ver en el tema, ¿no? Nosotros somos del Ministerio de Justicia justamente ante no tener
pericialmente identificada a la autora, nos limitamos a decir que sea el Ministerio Público quien identifique plenamente, en este caso a la autora, que existían estas posibilidades, pero que no podemos apresurarnos a dar el nombre específico de la autora de este caso. Entonces, hoy ya está identificada, es Ramona Melgar, quien fue lamentablemente la agresora y que cometió un acto reprochable de racismo y discriminación, y vamos a llevar adelante este proceso. Viceministro, ¿qué hacemos cuando vemos que hay gente que mira? Vemos en caso de maltrato, vemos casos que son filmados, son viralizados, pero la gente también se pregunta, ¿qué pasa con la gente que está sentada ahí y no hace nada? ¿Qué hacemos con la gente que filma? Y de todos modos, esa gente debería actuar, no debería actuar. Viceministro, ¿qué es lo que hacen? Porque también dicen, uno no llega a ser cómplice cuando solamente filma y no hace más allá de filmar, o que la gente no se vuelve cómplice cuando no hace nada. La señora que sube y se le cede el asiento, no se vuelve también cómplice. Es decir, hay reacciones y reacciones. La gente puede decir, oiga, mire, pero ella no la trate así, ella que se siente, no sé, estoy pensando en algo, viceministro, de las diferentes reacciones que pueda generar este hecho y que no las vimos, porque también vemos en las imágenes que hay gente sentada adelante, hay gente sentada atrás que tampoco hace nada. Sí, bueno, es lamentable. Yo debo decirte que debemos entender que estamos viviendo un proceso de profundas transformaciones estatales, sociales, y que por supuesto tiene una gran connotación también en el marco de los imaginarios colectivos. ¿Por qué te digo esto, Ivonne? Porque el Estado, por ejemplo, en la sociedad boliviana hace un tiempo atrás, hace unos años atrás, veía como conductas aceptables todo tipo de violencia, la violencia de género, la violencia a las mujeres, a los niños, etcétera. Hoy todavía aparece esto en la sociedad, pero ya hay repudio social, ya la gente denuncia, ya las mujeres saben que nadie la puede tocar, y aparte hay un Estado que va a actuar, pero que todavía hay violencia, la hay, como todavía hay discriminación y racismo, que es una forma de violencia, una forma grave de violencia, el racismo y la discriminación. Y ante este hecho, por supuesto, no debemos tolerar, no debemos verlo como normal. El hecho de que alguien grabe ya es una pauta de que es una cosa irregular, algo que está pasando mal, que por eso lo está grabando. Y debemos decirlo así, la gente debe reaccionar, la gente debe grabar. Estas personas cumplirán su rol ahora responsable al momento que testifiquen. Porque tendrán que testificar el hecho, porque más allá del discurso y del análisis sociológico que podemos hacer del hecho, hay un hecho concreto. Para el derecho, para el aspecto jurídico hay un hecho concreto, donde hay una agresora, hay una víctima y hay un hecho generador, donde hay testigos, la persona que filmó, las personas que estuvieron por ahí, que tendrán que testificar y tendrán que cumplir su responsabilidad para no ser cómplices. Y peor aún, Ivonne, debo decir, quienes pretenden decir que hay un video montado, realmente vemos con mucha tristeza, o teatralizado. Y también vemos realmente con mucha, yo lamento mucho que hay personas que se presten a ese tipo de análisis descabellados, porque aquí no se está queriendo decir que porque este hecho hubiera pasado, culpemos a un sector, culpemos a una ciudad, etcétera. No, esto hubiera pasado en cualquier parte del país, Ivonne, y tiene la misma connotación. Y hay un hecho concreto con una autora en concreto y que todos deberíamos apuntar responsablemente, que diga, que se investigue, que se esclarezca y que se responsabilice. Pero lo que no puede pasar es que, como tú decías, que estas cosas pasen y nadie diga nada, porque eso sí nos haría cómplices, eso sí sería parte de lo que ya no somos como Estado. Hoy el Estado responde ante su constitución política del Estado y responde que ha prohibido definitivamente la discriminación. Y por supuesto tenemos una responsabilidad conjunta, Estado y sociedad, para no ser cómplices de este tipo de cosas. Ahora, viceministro, usted nos dice, se presenta la víctima, en este caso es víctima, a hacer la denuncia y las autoridades, el gobierno patrocina este caso porque, como el presidente mismo dijo, la máxima sanción para una persona que discrimina. ¿Cómo se patrocina en este caso? ¿Qué es lo que hacen las autoridades? ¿Cómo se va a llevar adelante este tema? Es así, al margen de que el Consejo Nacional contra toda forma de racismo y discriminación presentó una denuncia de oficio, etcétera, y también el Ministerio Público inició una investigación de oficio, la víctima acudió al Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia tiene un brazo operativo que es el Servicio Plurinacional de Defensa a la Víctima, el CEPDAVI.
El CEPDAVI, que está en todo el país, que es un servicio que asiste a víctimas que se le han vulnerado derechos fundamentales y que no tienen condiciones para poder patrocinarse, pagarse un abogado particular. Y en este caso es el CEPDAVI, hay una directora ejecutiva que es la doctora Henriela Salazar, que al conocer el caso define patrocinar como Estado, como desde el Ministerio de Justicia, a la víctima. ¿Qué quiere decir? Que se constituyen en los abogados de la señora María Janco para elaborar los memoriales, elaborar la denuncia y llevar seguramente a acompañarle en las actuaciones judiciales que correspondan. Nosotros lo hacemos en todos los casos donde se amerite, por ejemplo, una protección de derechos de forma inmediata y donde hay una vulneración de derechos fundamentales. Viceministro, desde que tenemos una ley 045, ¿cuántos casos de racismo y discriminación se han presentado ya? ¿Cuántos han proseguido su proceso? Y si hay alguna sentencia ya en este caso, como para sentar precedencia en este tema, porque generalmente el racismo viene de un lado, como en este, por ejemplo, de un sector hacia otro, que ha sido vulnerado durante mucho tiempo y lo sigue siendo, pero son también personas que tienen de repente mayores recursos que la víctima. Entonces, hay mucha chicana en este tema, viceministro. ¿Cuántos han sido resueltos? ¿Cuántos habrá sentencias ya en algún caso de racismo y discriminación en nuestro país? Sí, una cosa que es importante aclarar, Ivonne, es que siempre los autores, en el caso, por ejemplo, de estos hechos, hay que individualizarlos. No puede ser un grupo, no se puede acusar a un sector, etc. En este caso, una señora en concreto. Es la señora Ramona Melgar en concreto, que fue, porque si no caemos en lo que algunos pretenden hacer caer, que se está acusando a un sector, y eso no debemos hacer. Es una señora en concreto. En este caso, por ejemplo, hay sentencias en el caso 25 de mayo y otro caso en La Paz, en Santa Cruz. No son muchos los casos que han llegado a sentencia, hay varias denuncias. Debe entenderse que en ciertos casos, por ejemplo, no se debe confundir cuando hay una agresión o un insulto cualquiera. Cuando hay una discriminación, lo que estamos hablando es que producto de estas supuestas diferencias, esta supuesta menosprecio a la condición racial, étnica, imaginaria, que la persona que está perpetrando entiende que la otra persona es inferior y la demigra, la humilla, restringiéndole derechos. Ese es el que le restringe derechos, que le impide ejercer un derecho, se constituye este caso, es discriminación y es racismo. Nosotros sabemos que el Viceministerio de Descolonización del Ministerio de Culturas lleva adelante, acompaña, denuncia estos procesos. Sabemos que hay las sentencias en estos casos concretos y nosotros en este caso, porque se trata de un derecho fundamental, acompañamos con el CEPDAVI. Seguramente en el Estado todavía no se han presentado grandes casos en número, porque también mucha gente se está animando recién a denunciar. Es como en la violencia, aparecen cada vez más casos, porque también la gente, las mujeres, etcétera, se anima a denunciar. Lo que antes en la sociedad entendía como normal, ahora entiende que no está bien y que ahora la sociedad tiene derechos y que puedo denunciar. Van apareciendo casos, no debe sorprendernos que aparezcan casos. Lo que sí debe importarnos es que estas cosas, cuando pasen, no queden en la impunidad. Viceministro, alguna vez el presidente, cuando se hablaba de violencia intrafamiliar, por ejemplo, el presidente decía, muchas normas pueden haber, pero yo no puedo estar en la casa de cada uno para evitar que se genere la violencia. Eso tiene que venir de una manera integral. ¿Qué hacemos con este caso? En este caso en particular, como usted bien lo decía, porque si vemos a una señora que actúa de esa manera, entonces nos imaginamos que el entorno familiar de esa señora debe actuar de la misma manera. Vale decir, los hijos, por ejemplo, sacan mucho de los padres, aprenden de la familia, en ese entorno familiar viven y en ese entorno familiar se desarrollan. Entonces, ¿qué hacemos de manera integral? ¿Qué nos falta en este tema? ¿Será que en los colegios debemos plantear una educación en este sentido también, concienciar a la gente en los diferentes ámbitos, espacios donde nosotros nos movemos, más que todo, viceministro, porque nosotros lo estamos viviendo y nosotros lo estamos haciendo con las normativas, cambiando una sociedad con normativas que definitivamente la pueden hacer cambiar. Nuestros hijos llegarán a ello, pero si nosotros no le enseñamos a nuestros hijos a respetar la normativa o de repente ellos ven cosas diferentes, ¿cómo es que trabajamos de manera integral?
Yo creo que el paso más importante ha sido el paso, la gran, la gran decisión del pueblo boliviano de volverse a refundar a sí mismo, de encarar en su líder, el presidente Evo, un proceso histórico sin vuelta atrás, donde volvemos a hacer un pacto los bolivianos, que es nuestra constitución, y debemos definitivamente erradicar el racismo y la discriminación. Producto de eso, nosotros estamos generando, a través de toda la política pública en el Estado, en todos los sectores, política de gestión en igualdad de condiciones. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en materia educativa, hoy la ley Abelino Siñani enseña valores interculturales que implican tolerancia, que implican inclusión, por ejemplo, de forma transversal en todo el país, en todas las escuelas. No se olviden que en el pasado reciente solamente había escuelas, había colegios, universidades que estaban estrictamente exclusivas para cierto sector social, con ciertas condiciones, incluidos con cuestiones y aspectos racistas y discriminadores. Nos vamos un poquito más atrás y sencillamente el indígena no podía estudiar, se lo mantenía en una condición de analfabeto, porque así lo definía el Estado, que estaba racialmente transversalizado. Esto ha cambiado, hoy hemos luchado contra el analfabetismo, el presidente Evo ha cumplido las tareas del milenio y estamos en una agenda nacional, la Agenda 2025, que implica, entre todo lo que implica la gestión del Estado, implica inclusión en todos sus sectores. Esto irá cambiando poco a poco las estructuras sociales y por supuesto aquí el otro tema es que como estas conductas también están penalizadas y prohibidas, como la discriminación, desde la propia Constitución Política del Estado, en su artículo 14, el párrafo segundo, entonces implica que es un efecto disuasivo, que si alguien, por mucho que sienta y que lamentablemente su formación, su educación, sus valores sean tan pobres como para creerse superior a otros por temas raciales, étnicos, si es tan pobre su formación, bueno, pero no puede hacer daño ni puede materializar discriminando o generando daño a la dignidad de otra persona. Y ojalá esta mentalidad cambie y que todos aportemos, porque es también un aporte de la construcción social, de la familia, de los padres a los hijos, etcétera, de que definitivamente en el mundo ni en nuestro país no puede haber diferencias por raza, por etnia, y eso debe quedar definitivamente atrás. Es un camino largo, Ivonne, pero es un camino en el que estamos, es un camino en el que nos está llevando este proceso y que como muchos otros países que han tenido buenos resultados, nosotros sabemos que al ser una construcción de todo el pueblo boliviano, ser una construcción, el resultado de este proceso, tendrá los resultados más temprano que tarde que nosotros queremos. La descolonización nos permite reencontrarnos en nuestra esencia, reencontrarnos en nuestra cultura, reencontrarnos con nuestra sociedad, reencontrarnos como seres humanos, viceministro. En este caso particular, y el proceso que se inicia y el proceso que se sigue, ¿de qué es acusada esta señora Melgar? Es acusada de racismo y discriminación, que es un tipo penal que está en el artículo 5 de la ley 045 y que implica una responsabilidad incluso con pena privativa de libertad, en el cual, sin embargo, es el Ministerio Público como cabeza de la investigación que tendrá que empezar a tomar las declaraciones, escucharán también a la víctima, su declaración, a los testigos, también a la agresora, a sus abogados, determinará si finalmente imputa, si existen indicios de la responsabilidad concreta, que nosotros estamos pidiendo la imputación, determinará si toma medidas cautelares, que nosotros la pediremos, si la víctima se descarga, no importa, pero llevaremos esto, ojalá, a un proceso y será la autoridad jurisdiccional, un juez, que defina finalmente la responsabilidad que tiene o no tiene esta señora. Ya terminando la entrevista, viceministro, es un tema que sin lugar a dudas ha generado mucha repercusión a nivel nacional, han habido sin lugar a dudas, y eso también debe marcarnos como una referencia, porque si bien las redes sociales, y hay que tener mucho cuidado en el manejo de ellas, hay que también destacar que son masivas, es una información que llega de una manera masiva a la población, y sí hay que destacar que se han recibido muchas repercusiones condenando este hecho, rechazando este hecho, algunas muy fuertes sin lugar a dudas, pero en este tema de las redes sociales hay muy poco que se puede hacer porque no hay una normativa que rija este tipo de cosas, ¿cierto, viceministro? ¿Cómo podemos hacer, por ejemplo, para controlar
este tipo de situaciones en redes sociales que lleven a tergiversar la información como usted lo había mencionado. Sí, Ivonne, yo debo decirte que lamentablemente las redes sociales se han vuelto y le han dado voz a mucha gente que sin ningún respeto ni un conocimiento mínimo de a veces del derecho y de las cosas, sobrelimitan su libertad de expresión, llegando a libertad de difamación, de calumnia, de injuria y de discriminación. En las redes sociales tú lees comentarios realmente racistas, discriminadores, donde que dicen barbaridades, etcétera. Es lamentable porque al final, finalmente esa persona, y yo siento mucha lástima cuando veo a una persona insultando, intentando denigrar a autoridades, por ejemplo, con una carga colonial, racista, etcétera, y que se viralizan este tipo de cosas y se hace de forma tan irresponsable, que evidentemente, yo debo decir algo, no pasa a constituirse en delito propiamente en primera instancia, porque para que concurra el propio artículo de la ley 045, debe haber una restricción de derechos, una limitación de derechos, que producto de ese acto, donde yo me creo superior racialmente, étnicamente, te limito un derecho, te restringo un derecho. Te digo, porque tú eres menos, eres inferior, eres un indio, no puedes ser, no puedes estudiar, no puedes no puedes sentarte en este asiento, o sea, te impide un derecho, se configura el delito. Lamentablemente, las redes sociales muchas veces bueno, lo bueno es que no llegan muchas veces a restringir derechos, pues lamentablemente quedan en un espacio en donde dañan la dignidad de muchas personas, dañan la dignidad de las personas, y eso tiene que trabajarse. Yo considero, no sé si limitándolo, no creo, porque finalmente también las redes tienen su lado bueno, tienen su aspecto positivo, como en todo, pero que trabajando en que las personas tomen conciencia de que tienen una gran libertad, tienen un gran medio tecnológico para poder transmitir sus ideas, transmitir sus opiniones, pero que lo hagan, que su libertad acaba donde comienza la libertad del otro. Y el otro tiene derecho también a ser tratado de forma digna, de forma respetuosa, donde se le valore la integridad como persona. Y si tú pasas esa línea, así no tengas una responsabilidad penal, eres una persona irrespetuosa sin valores. Eso es lo que eres. Ahí se pasa esa línea que va, termina en lo que unos dicen, el derecho a poder hablar, el derecho a poder emitir mi criterio, ese es el derecho que uno tiene, y pasar esa línea de ya transgredir y vulnerar los derechos de las otras personas, viceministro. Sí, en el derecho básico sabemos que el derecho de uno termina donde comienza el derecho del otro, porque si tu derecho llega y avasalla al del otro, ya no es un derecho, estás cometiendo un acto que raya, puede ser en lo ilegal o raya definitivamente en una injusticia, ¿no? Porque tu derecho, tienes derecho a expresarte, a la libertad de expresión, tienes derecho a opinar, a decir, pero siempre y cuando eso no daña a otro. Y eso es algo en lo que todos los bolivianos debemos aportar. También deberíamos cuestionar en las mismas redes a las personas que hacen ese tipo de cosas. Eso, así los bolivianos podemos aportar. Al discriminador, al racista, al comentario agresivo, violento, patriarcal, homofóbico, etcétera, de cualquier naturaleza, deberíamos de alguna manera también dar nuestro criterio en contra, ¿no? Hace algunos instantes usted hablaba sobre una unidad dependiente del Ministerio para las víctimas, ¿cierto, viceministro? Recalcar un poquito ese tema, porque ¿sabe lo que pasa a veces, viceministro? Que alguna persona es de repente agredida, de repente insultada, de repente vulnerada en sus derechos y siente miedo de ir a denunciar porque de repente no sabe dónde ir a denunciar. ¿Cómo hacen estas personas? La señora afectada, la señora Janco, es viceministro, fue a denunciar, pero ya se había viralizado. Hay casos que no se los conoce, viceministro, que no se los graba por una u otra razón, que no se los puede denunciar, y la víctima tiene miedo de ir a denunciar porque de repente no encuentra alguna instancia que la pueda ayudar. En este caso, usted dice que el Ministerio tiene una unidad donde se puede apoyar este tema. ¿Dónde es realmente que la víctima puede ir a denunciar? ¿Dónde me quejo? El Ministerio, al margen de que si fuera un delito una persona puede ir directamente al Ministerio Público, ¿no?, ante las instancias de la Fiscalía, porque ellos tienen la obligación de poder conocer cualquier daño
que ha dañado un derecho de una persona y poder investigar si correspondiera, también pueden acudir al Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia tiene oficinas a través del CEPDAVI, que es el Servicio Plurinacional de Defensa a la Víctima. En La Paz están en el edificio Handal, por ejemplo, y tenemos así en Santa Cruz y en todo el país. Pueden venir con sus denuncias, es importante que traigan toda la prueba posible. En el caso de un video es valioso porque nos ayuda a identificar a los testigos que hubieran para después llamarlos a comparecer, a que puedan sustentar el hecho, ¿no? Que se esté, en este caso, investigando, que se esté denunciando. Nosotros valoraremos la prueba, si hay prueba objetiva, si hay prueba suficiente, nosotros podemos patrocinar a una víctima, sobre todo cuando se han dañado derechos fundamentales. Es el CEPDAVI, el Servicio Plurinacional de Defensa a la Víctima. Muy bien, viceministro, ¿hay algo más que usted quiera decir? Es decir, nosotros podemos estar enmarcados en muchas leyes, nosotros podemos querer cambiar esto, pero definitivamente hay algunas personas que todavía no aceptan una realidad que se la está viviendo desde hace muchos años. Entonces, si bien las leyes nos ayudan, ¿cómo debemos enmarcarnos nosotros en esas leyes y qué es lo que debemos hacer en estos casos? Mira, Ivonne, yo creo que el mensaje que queremos dar, incluso entrando en este tema con tanta fuerza, yo en representación del doctor Héctor Arce, nuestro ministro de Justicia, que al conocer el tema me ha pedido atender, porque él está en La Haya llevando adelante un tema tan importante para el Estado, junto con nuestro presidente. Él me ha pedido ver este tema, lo he visto. Yo debo decir que por qué yo actúo, no solamente porque nos debe ofender este tipo de actos, porque a mí me ofende, me duele, me indigna este tipo de racismo y discriminación, sino porque el mensaje es muy claro. Hoy Bolivia es un país donde todos, la jota, el poncho, la pollera, el sombrero y también, por supuesto, cualquier otra ropa importada, todos tenemos igualdad de condiciones. Ese es el mensaje. Y no se acepta en este Estado que hubiera de ninguna manera un daño a una persona por el solo hecho de tener estas características, por el solo hecho de ser un indígena, por el solo hecho de ser humilde, por el solo hecho de tener ciertas condiciones, por ejemplo, en razón de género, etcétera. No se acepta ningún tipo de acto que dañe su derecho. Y ahí tenemos que actuar con toda la firmeza. Ese es el mensaje, por eso estamos pidiendo la máxima sanción, por eso el presidente Evo ha pedido la máxima sanción, nuestro ministro de Justicia, el vicepresidente, y como toda la población sana de la bolivianidad que definitivamente le duele, porque todos tenemos el mismo origen, Ivonne, todos venimos de un mismo origen. El origen de nuestros abuelos, del abuelo de nuestros abuelos es origen indígena. No creo que exista nadie puramente, y si se lo cree, está engañado. Está engañado, y si aún así fuera, pues tiene con mayor razón que respetar a quienes venimos de esta tierra, ¿no? Y ese es el mensaje, ese es el Estado plurinacional, y estamos en un proceso de construcción de esto. ¿Se va a tratar de sentar un precedente con este caso? Por supuesto, será la autoridad jurisdiccional, no nosotros, quien defina la sanción. Es un juez que definirá la sanción, pero nosotros por lo menos pediremos una sanción ejemplarizadora. Viceministro, gracias. Gracias, Ivonne. Gracias por estar con nosotros. Vean, nosotros hablamos con el viceministro sobre la normativa que existe en torno a este tipo de casos. Si bien la normativa nos ayuda, lo que nos apena muchísimo es pensar cómo una persona puede sentir este tipo de cosas para decir también este tipo de palabras que fueron emitidas por esta señora. Ojalá no tengamos cosas tan feas dentro de nosotros que podamos expresarlas de esa manera, hiriendo a otras personas, lastimando y lo más elemental, vulnerando sus derechos, el derecho que tienen las otras personas, así como lo tenemos todos. Ojalá tomemos conciencia, ojalá estemos basados en lo que dice la normativa, pero que también estemos basados en lo que somos. Somos todos bolivianos y en ese marco es que debemos manejarnos. Nos hemos unido de diferentes maneras. Este es uno de los tiempos que nos está uniendo a todos los bolivianos. Todos estamos en lo mismo y ojalá nos sintamos diferentes, no nos sintamos diferentes los unos a los otros, porque al final todos somos bolivianos. Vamos a hacer una pausa, enseguida vamos a retornar, ya estaremos con nuestros contactos desde allá, desde La Haya.